Bienvenidos a nuestro espacio secreto, donde compartimos historias verdaderas de personas que sobrevivieron a una relación con un narcisista. Hoy leeremos el testimonio de Elena. Querido Gabriel, siento la necesidad de contar esta historia con todo detalle, porque es en los detalles donde se esconde el abuso. Es como un polvo fino que cubre la realidad hasta que ya no se ve el cielo. Mi vida comenzó en una burbuja protectora. Nací en 1978, en el interior de Toledo, pero en una zona que ya estaba creciendo, con olor a tierra mojada y promesas de progreso. Era la menor, la última flor de un jardín que ya se marchitaba. Mis hermanos eran adultos, ya tenían sus familias cuando yo tenía 10 años. No tenía con quién jugar. Mi infancia estuvo llena de libros y la compañía silenciosa de mis padres, que eran personas amables, pero muy solitarias. Esta soledad me moldeó. Crecí con una necesidad desesperada de conexión, de que alguien me incluyera en su vida. Era la típica niña que se conformaba con poco, que veía bondad en cualquier migaja de atención. Esa era mi vulnerabilidad. A los 21 años, cursaba el último año de pedagogía, pero fui voluntaria en una ONG que ofrecía cursos de formación profesional. Era mi refugio, allí me sentía útil, vista, importante. Era la chica organizada que se encargaba de los materiales y las inscripciones. Y fue en ese ambiente, que debería haber sido de pureza y propósito, donde conocí a Ricardo. Era 10 años más, yo era 31. Un hombre que parecía salido de una película, alto, atlético, con un cabello impecable y una sonrisa que desprendía cualquier sospecha. Había sido guitarrista de una banda famosa, pero había dejado atrás la vida de excesos. Según él decía que buscaba paz, que quería una vida a la antigua. Su madre, doña Lourdes, era la costurera voluntaria de la ONG. Nos presentó con un entusiasmo que, ahora veo, era ensayado. Me dijo: mi hijo es oro, Elena. Solo necesita tu luz para enderezarse. A Ricardo le interesaba mi tranquilidad, mi devoción a mis padres. Me llamaba mi ancla, diciendo que yo era la única persona que lo impulsaba a querer ser bueno. Me hacía sentir especial, elegida. Su control comenzó, Gabriel, con la exclusión de mi pasado. Exigía una relación seria, con reglas claras, nada de películas, nada de ir a restaurantes caros. Solo cenas en casa de mis padres y citas supervisadas. Dijo que era para protegerme de los chismes. Mis padres, al ver a un hombre tan serio y dedicado, rápidamente le dieron su bendición. No vieron la frialdad tras la sonrisa ni la calculadora mirada. En menos de un año nos casamos. Y aquí, Gabriel, comienza la parte más dolorosa de mi vida, el momento en que la generosidad de mi familia se convirtió en mi trampa. Mis padres tenían una granja, un pequeño terreno que era el sueño de toda una vida de trabajo duro. Lo vendieron, sacrificando su jubilación, para construirnos una casa en el fondo de su jardín. Una casa hermosa, separada por un muro, pero en la misma propiedad. Lo hicieron para que nunca me sintiera sola, para que siempre tuviéramos apoyo. Mi madre, con el corazón en la mano, vino a hablarme del costo. Pidió un alquiler simbólico. No era para obtener ganancias, era para reestructurar los ahorros perdidos con el sacrificio de la propiedad. Era una cantidad justa y acordada. La reacción de Ricardo
Fue la primera grieta real en su máscara de hombre perfecto. El día de nuestro primer aniversario de bodas, recibió su nómina. Mi madre le preguntó con delicadeza si podía recoger el dinero. Ricardo estalló en un ataque de ira silenciosa. Agarró el dinero, arrugó los billetes y los tiró sobre la mesa frente a mí. Tenía la cara roja y sus ojos, que pensé que estaban llenos de amor, estaban llenos de odio. Toma este dinero, Elena. Ve con tu madre y dale esta miseria. Dile que pago yo, pero que soy un payaso. ¿Qué clase de madre le cobra alquiler a su propia hija? Esto es humillante. Soy un proveedor, no un inquilino. Lloré de vergüenza. Gabriel, lloré no solo por los gritos, sino por cómo me usó para confrontar a mi madre. Me convirtió en la mensajera de su ego herido. Me sentí sucia, traicionada por mi propio hogar. Ese día fue nuestra zona cero. Ya no era su esposa, era su intermediaria, el objeto que usaba para validar su masculinidad enfermiza. Era agente inmobiliario, pero vivía de tratos con su hermano, Gilberto, dueño de una empresa de transporte. El dinero, las deudas, los coches, todo se mezclaba con su familia, que vivía a 100 kilómetros de distancia. Yo no participaba en nada. Me quedaba allí, aislada, mientras él pasaba horas hablando por teléfono con su hermano o su madre, tomando decisiones sobre nuestro futuro sin consultarme. Empezó a cortarme mis pequeños placeres. Me gustaban las flores. Él decía que eran un desperdicio de dinero. Quería hacer un curso de cocina. Él decía que ya cocinaba bastante bien. Se suponía que debía dedicarme exclusivamente a él y a la casa. Pronto me quedé embarazada de nuestro primer hijo, Leo, y el embarazo, que debería haber sido un momento para estrechar lazos, se convirtió en su pasaporte al control total. Empezó a decir que yo era frágil y que necesitaba su cuidado constante. Y yo, tontamente, confundí control con amor y atención. Si la humillación del dinero fue la primera grieta, la llegada de Leo N., vuestro hijo, fue el momento en que la máscara de hombre regenerado de Ricardo se desmoronó por completo, revelando al carcelero que estaba terminando la carrera de pedagogía y esperaba que, con el bebé, pudiera continuar con mi trabajo voluntario y tal vez conseguir un puesto remunerado en la ONG. Pero él rápidamente truncó esa idea. Su argumento, siempre disfrazado de falso cariño, era: eres madre, Elena. Ser madre es tu trabajo más importante. No quiero que mi hijo sea criado por desconocidos en una guardería. Te lo doy todo. No tienes por qué exponerte. Poco a poco, la presión se volvió insoportable. Me sentía culpable por querer salir de casa, por querer hacer algo más allá de las tareas domésticas. Me hacía creer que era egoísta. Se pasaba horas persuadiéndome, repitiendo que el destino de una mujer virtuosa es el hogar. Tenía un trabajo a tiempo parcial como auxiliar de cátedra en un colegio privado de la zona que me daba un salario mínimo y algo de contacto con el mundo exterior. Pero él hacía todo lo posible para que lo perdiera. Llamaba al colegio diciendo que estaba enferma, que el niño me necesitaba, o se presentaba en la puerta para llevarme a casa en plena jornada laboral, alegando emergencias que nunca existían. En menos de un año,
bajo la intensa presión de sentirme una madre irresponsable y una esposa desobediente, dejé mi trabajo, firmé los papeles y lloré camino a casa. No solo estaba perdiendo un sueldo, estaba perdiendo mi identidad profesional, mi única conexión con un mundo donde mis opiniones importaban. Y él lo celebró. Gabriel me trajo chocolates caros y dijo: ahora somos una familia de verdad. Tú eres mía y yo soy tuya. Confundí el alivio de haber cedido con la sensación de seguridad. Qué ingenua fui. Con mi completo aislamiento, procedió a erigir un muro aún más alto entre mi familia y yo. Todavía debía el alquiler simbólico durante meses, y mis padres, necesitando el dinero para los gastos médicos de mi padre, hicieron una exigencia más firme. Su reacción fue de furia narcisista. No gritó, habló en voz baja, pero con un veneno que hirió más profundamente. Fue al borde de nuestra dependencia y le gritó a mi padre, que estaba en su patio: no te doy explicaciones. Viejo, si sigues exigiéndome dinero, me llevaré a tu hija y a tus nietos lejos de aquí, y no los volverás a ver. La amenaza era real. Gabriel, mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte, palideció. Desde ese día, a mis padres se les prohibió entrar en casa. Si querían ver a Leo, tenían que quedarse en la puerta o yo tenía que llevarles al bebé. Nuestra casa, que se suponía sería nuestro nido de amor, se convirtió en territorio enemigo en medio del patio trasero de mis padres. Vigilaba cada interacción. Si mi madre me daba un tarro de dulces, lo olía y decía: debe tener veneno. No confío en tu madre. Sembró dudas y desconfianza, haciéndome sentir que la única persona en la que podía confiar era él, el salvador que me protegía de los agresores, a mis propios padres. El punto más bajo de mi encarcelamiento llegó con el nacimiento de nuestra segunda hija. Julia Leo tenía 2 años. Yo estaba agotada con 2 bebés y una cesárea reciente. Él usó esto quirúrgicamente. Empezó a decir que era una madre desequilibrada y que los niños no estaban seguros conmigo sola. Estás demasiado estresada, Elena. No puedes cuidar a 2. Leo necesita un ambiente más tranquilo en casa de mi madre. Y lo hizo. Gabriel llevaba a Leo a casa de doña Lourdes, su madre, a 50 kilómetros. Y el niño pasaba allí toda la semana. Yo me quedaba en casa con el recién nacido, completamente aislada, con el dolor insoportable de extrañar a mi primogénito. Cuando Leo volvía los fines de semana, me trataba con una indiferencia gélida. Pedía que su padre lo cargara. Llamaba a su abuela. Mamá era muy pequeño y me miraba como si solo fuera la tía que cocinaba. Ricardo había roto el vínculo afectivo entre mi hijo y yo. Me robó la infancia de Leo. No pude enseñarle a hablar, a caminar, ni a ir al baño. Todo lo hicieron Ricardo y doña Lourdes. Me sentía una madre fracasada, una mujer vacía. Incluso se burlaba de mí. ¿Ves? Él ama a mi madre. Ella sabe criar hijos. Eres demasiado blanda, Elena. El control del dinero se convirtió en una tortura. No trabajaba, pero mis padres, al tanto de la situación, depositaban una cantidad simbólica en mi cuenta cada mes. Él controlaba la tarjeta. Me exigía que firmara la nómina y le entregara la tarjeta.
diciendo que era el administrador. Me daba muy poco a la semana para la compra, pero yo tenía que rendir cuentas de todo. Si compraba algo superfluo, sea una fruta o un yogur más caro, me interrogaba durante horas. Nos estás robando el dinero. Compras regalos para tu familia. Me dejó en un estado de escasez mental. Perdí el sentido del valor de las cosas. Me dio miedo gastar en cualquier cosa. No me había comprado ropa en 5 años. Mis zapatos estaban desgastados. Cuando necesitaba algo, él me lo compraba, pero elegía lo más barato, lo más feo, lo que le gustaba, no lo que yo necesitaba. Una vez, Julia necesitaba unos pantalones de algodón. Compró unos de poliéster en la feria. La niña se rascaba y lloraba. Le rogué que me comprara otro. Se negó, diciendo que estaba malcriada y que el niño estaba dramático. Tuve que pedirle dinero a escondidas a mi cuñada para comprar los pantalones. Era una mujer de 28 años con 2 hijos, que vivía en casa de mis padres, pero me sentía más pobre y dependiente que nunca. Con el tiempo, el alcohol se convirtió en el catalizador de la violencia física. Ricardo empezó a beber whisky en casa, solo, todas las noches. El motivo de la agresión ya no era el dinero ni su madre, era el poder. Me pegaba por un vaso roto, por una conversación que tuve con la cajera, por coger un libro para leer. La violencia siempre estaba en mi cuerpo, donde la ropa podía ocultarla. Apretones violentos en los brazos, patadas en las piernas, empujones contra los muebles. Me sangró la nariz en varias ocasiones. Vivía con el cuerpo cubierto de moretones morados, que cubría con maquillaje barato o mangas largas. Me decía: tienes suerte de que no te golpee la cara. Me importa tu imagen. Pensé que era un acto de amor, que me estaba preservando. Estaba tan distorsionada que vi bondad en la forma en que me golpeaba. La peor noche fue después de una barbacoa en casa de su hermano Gilberto. Bebió mucho y empezó a coquetear abiertamente con la esposa de Gilberto, Patricia. Cansada y humillada, fui al coche a esperar. Llegó y me encontró llorando. En lugar de consolarme, me regañó con fuerza. ¿Estás haciendo un escándalo? ¿Quieres avergonzarme delante de mi familia? Estás histérica. En el coche, me dio un puñetazo en el brazo tan fuerte que sentí el hueso romperse. Fue un dolor agudo. Llegamos a casa y él continuó. Me tiró contra la pared de la sala. Mis hijos, Leo y Julia, dormían, pero el ruido de los muebles al caer los despertó. El grito de Leo, que ya tenía 4 años, me hizo detenerme. Gritó: «Papá, no le pegues a mamá». Ricardo se detuvo. La impresión de ver a su hijo presenciar la escena lo paralizó. Me miró con odio, pero no volvió a tocarme esa noche. Cogió a los niños y los llevó a la sala, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, me dio un anillo de plata y dijo que el puñetazo había sido accidental. Me cubrí el brazo magullado con una venda e inventé la historia de que me había caído por las escaleras al intentar coger una caja pesada. La mentira se convirtió en mi único escudo. El puñetazo que recibí al volver de la barbacoa, el que Leo presenció, no fue el último, pero fue el detonante. Ricardo se dio cuenta de que la violencia explícita estaba poniendo en riesgo su imagen. Se volvió más cauteloso. Las agresiones menores y las humillaciones públicas se convirtieron en rutina. Vivía en constante vigilancia.
Tenía que vigilar su estado de ánimo, anticipar sus ataques. El miedo era mi compañero de piso. Y la ira, mi motor secreto. Sabía que si no hacía algo, me mataría o perdería la cordura. El punto de quiebre definitivo llegó un domingo soleado, que irónicamente parecía el día perfecto. Yo estaba preparando la comida. Él estaba en el sofá, leyendo el periódico y bebiendo cerveza. Algo que rara vez hacía en casa. Estaba cansada y le pedí que fuera a jugar con Leo al patio para darme un minuto de paz. Me miró de arriba abajo con un desprecio que me dio escalofríos. Ahora soy tu empleada, Elena. Ve a cuidar de los mocosos. Trabajo toda la semana. Me merezco un descanso. Intenté discutir, pero él simplemente cogió el periódico, ignorándome. Ese gesto, Gabriel, de tratarme como un mueble indeseado, me desbordó la ira. Agarré la olla a presión que estaba en la encimera, con agua y frijoles dentro. No para atacarlo, sino para hacer ruido, para llamar su atención, para romper ese silencio opresivo. Golpeé la olla contra la encimera con todas mis fuerzas. Saltó, el periódico cayó al suelo. Sus ojos estaban llenos de pura furia. Me agarró del pelo y me arrastró a la sala. Has perdido el control, loca. Te voy a enseñar a respetarme. Me dio una bofetada y me tiró al suelo. Logré patear y arrastrarme hasta la habitación. Mi objetivo no era luchar, sino sobrevivir. Me encerré en el baño, temblando. Sabía que era fuerte y estaba furioso. Agarré mi celular, prepago escondido, y llamé a mi hermano Pedro. No lloré, solo susurré con voz fría y decidida: Pedro, se ha vuelto loco. Anda, me voy de aquí, hoy mismo. Con o sin puerta. Colgué antes de que pudiera hacerme preguntas. Ricardo, al ver que estaba encerrado, empezó a derribar la puerta. Mi corazón latía con fuerza al ritmo de los golpes. Y entonces recordé mi única vía de escape, la pequeña ventana del baño que daba al jardín trasero. No me había dado cuenta, pero era lo suficientemente grande como para pasar. Empujé la ventana y, con la fuerza de la desesperación, me apreté. Caí al jardín trasero, lastimándome la rodilla, pero estaba fuera. Me arrastré hasta la puerta de servicio de mi madre y toqué. Mi madre abrió y me vio, ensangrentada y despeinada. Gritó: Dios mío, hija, ¿qué ha hecho? Solo dije: escóndeme, mamá. Llama a Pedro y no lo dejes entrar. Mi madre me escondió en el lavadero, detrás de una pila de ropa. Ricardo, al darse cuenta de mi ausencia, salió por la puerta gritando que me había escapado. Agarró a Leo y a Julia, que lloraban de miedo, y empezó a buscarme por el barrio, usando a los niños como escudo y excusa. En menos de una hora, llegó mi hermano Pedro. Él era mi fortaleza. Se enfrentó a Ricardo en la puerta, exigiéndole que devolviera a los niños y me dejara en paz. La pelea fue intensa, con empujones y zarandeos. Ricardo intentó hacerse la víctima. Está loca. Me atacó con una sartén. Pedro no cedió. Me sacó del lavadero, me metió en su coche y se llevó a los niños. Fue la primera vez en años que sentí el viento en la cara y la libertad de respirar. En la comisaría, me sometieron a un examen médico forense. El médico forense
Al ver la cantidad de moretones antiguos y recientes, me miró con compasión y dijo: Helena, él no te odia. Tiene celos de quién eres. Quiere que sigas siendo pequeña. Esa frase, Gabriel, fue la primera vez que alguien le puso nombre a su sentimiento. Mi familia me recibió con los brazos abiertos. Me quedé en casa de mi hermano, lejos de todo. Mi hermano y mi cuñada me dieron dinero, me llevaron al centro comercial y me dijeron que no tenía por qué preocuparme. Por primera vez, elegí mi propio cepillo de dientes. La paz duró poco. 2 semanas después, recibí una llamada del Consejo de Ancianos de la Iglesia. Ricardo había dado el paso. Lloró delante de todos, diciendo que me amaba, que yo era el amor de su vida, pero que necesitaba ayuda psiquiátrica y que me había abandonado en un momento de crisis. Me citaron a una sesión de terapia. Mi hermano Pedro se negó a dejarme ir sola. Ahora eres mi responsabilidad. Iré contigo y si alguien te juzga, lo pondré en su lugar. La reunión fue un circo de horrores. Me senté, conté la historia de la violencia, mostré la copia del informe médico. Ricardo lloró, pidió perdón a los líderes, pero dijo que mi fuga era una ofensa a Dios. El veredicto llegó, cruel y despiadado. Uno de los pastores me citó la Biblia y me dijo: Helena, el divorcio por violencia es una tentación. El único divorcio aceptable es el del adulterio. Si te vas, serás la pecadora. Regresa, sométete y ora. Tu salvación está en tu obediencia. Ese día, Gabriel, mi fe casi se agotó. La institución que debería haberme protegido de un abusador me arrojó de nuevo a sus brazos. Comprendí que la opinión de la comunidad era más importante para ellos que mi vida. Tuve la fuerza suficiente para huir de él, pero no para enfrentarme al mundo sola, con la etiqueta de pecadora y divorciada sobre la cabeza. No tenía un trabajo estable, no tenía casa propia, y el miedo a ser pobre y excluida era mayo. Era que el miedo a sus golpes. Mi hermano y mi cuñada me rogaron que me quedara. ¡Helena! ¡Te va a matar! Olvídate de la iglesia. Olvídate de lo que digan. Aquí estás a salvo. Pero la culpa y el miedo ganaron. Miré a mis hijos. Recordé mi dependencia económica y sentí que fracasaría si no tenía un hombre a mi lado. Con el corazón hecho pedazos, llamé a Ricardo. Me recibió con un abrazo fingido y una sonrisa victoriosa. Tomaste la decisión correcta, mi amor. Sabía que volverías. Nadie te querría como yo. Regresé a la cárcel. Regresé a casa de mis padres, donde debería haber estado a salvo, pero donde vivía mi carcelero. Regresé con su promesa de que todo sería diferente. Ahora regresé a casa, pero no volví a ser la tonta Helena que él había encarcelado. Regresé con una ira fría y calculadora que me dio la capacidad de observación que antes no tenía. Ya no lo amaba. Lo observaba. Ricardo se dio cuenta de que la violencia física explícita ya no funcionaba, ya que lo había amenazado con denunciarlo a la policía aunque la iglesia no lo apoyaba. La ley seguía vigente. Así que cambió de táctica. Me sometió a un desprecio gélido. Convirtió nuestra casa en un entorno inhóspito. Iba y venía, sin hablarme, sin mirarme a los ojos. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Hablaba con los niños, pero me ignoraba por completo. Si le preguntaba algo,
respondía con duros monosílabos. O a través de Leo: hijo, dile a tu madre que la comida está fría. Yo era la cocinera, la limpiadora, la niñera, pero no la esposa. Me veía como una criada, pagada con un techo y el título de casada. El desprecio, Gabriel, es el arma más destructiva. La violencia deja cicatrices que sanan. El desprecio ataca tu autoestima y tu propia existencia. Me preguntaba: ¿existo? ¿Por qué no puede verme? Me sentía invisible. Una persona que ni siquiera merecía su ira. Mi prima Ana, la terapeuta, siguió siendo mi guía. La llamaba desde la panadería del barrio, una vez por semana, mintiéndole a Ricardo que estaba en la farmacia. Me encomendó la misión: Elena, necesitas autonomía. Y la autonomía es dinero y conocimiento. Empieza a estudiar. Ya sabía que la única manera de tener un sueldo suficiente para alquilar una casa y mantener a los niños sola era mediante una oposición. Tenía que recuperar los años de universidad inacabados y la pérdida de mi trabajo. Empecé una rutina de estudio secreta que parecía sacada de una película de espías. Mi hermano Pedro me enviaba por correo los libros de preparación del curso, dirigidos a doña Fátima, la vecina que me ayudó a escapar. Yo tomaba los libros y los escondía en la vieja caja de zapatos del fondo de mi armario. Me despertaba a las 4 de la mañana, cuando Ricardo dormía profundamente, generalmente borracho. Iba al baño, ponía una toalla en la rendija de la puerta para bloquear la luz y estudiaba con una pequeña linterna. No usaba bolígrafo, usaba un lápiz para no hacer ruido y memorizar el contenido. Ricardo, que era corredor de bolsa y siempre tenía el ego inflado por la imagen de empresario, me humillaba públicamente en Elena: eres estúpida. Leí esos libros en el instituto. No intentes ser alguien que no eres. Yo simplemente bajaba la cabeza, fingiendo estar de acuerdo, mientras en mi mente repetía: a mis conocimientos serán mi clave. Estudié durante casi 2 años en esta rutina demencial. No quería el sueldo de un asistente. Quería un sueldo de alto nivel, con estabilidad. El dinero era mi segundo pilar de escape. Ricardo controlaba mi tarjeta, pero yo necesitaba un fondo de emergencia. Empecé a construir mi caja fuerte de forma ingeniosa. Reactivé mis habilidades de bordado. Hacía pequeñas reparaciones de costura para doña Fátima y otros vecinos, pero a escondida. Me pagaban en billetes. Guardaba este dinero en un bote de levadura vacío, que guardaba en lo alto del armario, donde Ricardo nunca miraba. Enseñé a Leo y a Julia, que ya tenían 6 y 4 años, a ser mis cómplices. Les daba las monedas que Ricardo dejaba tiradas por la casa. Nunca se fijaba en el cambio, y les enseñaba a los niños a guardarlas en una alcancía de cerámica que tenía en su habitación. Era nuestro dinero para helados, pero nunca lo usábamos para comprar helados. Mi hermana, al saber que no tenía cuenta bancaria, empezó a enviarme tarjetas de regalo de grandes tiendas, supermercados, farmacias. Usé esas tarjetas para comprar artículos esenciales, ahorrando el dinero que me daba Ricardo, que también añadí al bote de levadura. Convertí mi vida en una operación de inteligencia. Mi mente estaba centrada en acumular conocimiento y dinero. Necesitaba 8 salarios mínimos para poder alquilar un apartamento decente y pagar la primera cuota de la guardería de Julia.
Mientras crecí en secreto, la imagen de Ricardo se desvanecía. Empezó a distanciarse por completo. Había alquilado una oficina en una casa de bolsa en el centro, lo que lo mantenía fuera de casa todo el día. Pero, con su adicción al juego y al alcohol, gastaba más de lo que ganaba. Volvió a pedirle dinero prestado a su hermano Gilberto. Nunca más me tocó, pero el abandono emocional fue total. Me trataba con una fría indiferencia que me decía: me da igual si vives o mueres. Aproveché esta distancia. Empecé a ir a librerías y bibliotecas cuando él salía con los niños. Le decía que íbamos al parque. Alimenté mi mente, fortaleciéndome. Mi prima Ana me advirtió: Elena, ¿te está dando espacio? Porque ya no te ve como un reto. Aprovecha esto. Es el momento de actuar antes de que decida volver a controlarte. Presenté el concurso de oposición del gobierno municipal para coordinador pedagógico. Estudié a fondo. Fue mi prueba de fuego. En septiembre salió la clasificación del concurso. Estaba en 5º lugar, un puesto estable, con un sueldo que triplicaba lo que ganaba antes y que me daría total independencia. La noticia me dio un subidón de adrenalina. Era mi boleto de salida. Esperé el momento oportuno. En octubre me llamaron para aceptar el puesto. Tenía que ir al ayuntamiento a entregar los documentos. Esperé a que Ricardo volviera a casa, borracho. Como siempre, apenas me vio. Lo enfrenté por primera vez en años, con mis propios ojos, sin miedo. ¿Ricardo?, dije con un tono firme que le hizo dejar caer su copa sobre la mesa. Aprobé el concurso. Voy a empezar a trabajar la semana que viene y voy a pedir el divorcio. Tienes 30 días para irte de esta casa. Se levantó furioso, pero la ira no duró. Vio la determinación en mis ojos, la ausencia de miedo, y supo que, esta vez, no volvería. Se limitó a reír, una risa seca y amarga. No lo lograrás, Elena, fracasarás, y volverás arrastrándote. Nadie querrá a un profesor divorciado. No, respondí. Mi respuesta sería mi vida a partir de entonces. La Guerra Fría había terminado. El polémico divorcio había comenzado. Querido Gabriel, mi declaración de divorcio marcó el inicio de una nueva e intensa batalla. El gélido desprecio de Ricardo dio paso a la agresión legal y psicológica. Se negó a irse de casa usando argumentos legales vacíos, alegando que, al estar la casa en el patio trasero de mis padres, la situación era complicada y que tendría que vivir con él un año más. No cedí. Contraté a un abogado por recomendación de mi prima Ana, y con mi primer sueldo como coordinadora pedagógica, presenté la demanda. Lo primero que mi abogado me aconsejó fue investigar su patrimonio. Ya sabía que estaba cometiendo fraude, pero el impacto fue ver la magnitud del mismo. Tenía el apartamento, los coches y los ahorros, todo a nombre de su hermano, Gilberto, y su madre, doña Lourdes. Para el juez, Ricardo era un hombre pobre, con deudas y sin bienes que repartir. Intentó humillarme económicamente hasta el final. Le dijo a mi abogado que solo me daría la pensión alimenticia mínima, el 30% de lo que decía ganar, y que debía estar agradecida de que me dejara en paz. Tomé una decisión radical, Gabriel, en renunciar a todo. Le dije a mi abogado
No quiero nada de su dinero sucio. Solo quiero mi libertad y la custodia de los niños, y que se vaya de mi casa. Firmé la renuncia a la división de bienes para agilizar el proceso. El dinero secreto del frasco de levadura y mi salario valían más que cualquier fortuna manchada por su fraude. Ricardo, sintiendo que perdía el control, comenzó su último acto de humillación. Empezó a llevarse los pocos muebles que quedaban. Un día, se llevó el televisor de mis hijos. Lloré de rabia. Furiosa, llamé a mi hermano Pedro. Temblando, se llevó el televisor. Pedro no dijo mucho. Él y mi hermano Mayo, R. Ruiz, vinieron enseguida. No intentaron razonar con Ricardo, fueron decididos. Se llevaron las herramientas, cambiaron todos los cilindros de la cerradura de nuestra dependencia y pusieron un candado industrial en la puerta. Dejaron una notificación formal del abogado pegada en la puerta: propiedad exclusiva de Elena. La entrada forzada se considerará allanamiento. Cuando Ricardo llegó de noche, borracho, vio las cerraduras nuevas. Gritó, golpeó la puerta, pero no pudo entrar. Doña Fátima, mi vecina y cómplice, llamó a la policía. Ricardo se fue. Esa fue la última vez que puso un pie en mi vida. Con el divorcio finalmente firmado y la casa limpia de su presencia, respiré aliviada. El año siguiente fue de intenso trabajo. Compaginé 2 trabajos, SEO ordenadera y mi bordado, y todo el dinero se destinó a un solo objetivo, y mi primera posesión legal. El sueño no era una mansión, era un coche. Recordé la humillación de tener que hacer autostop, de tener que esconder a mis hijos para no pagar el autobús. Juré que tendría mi propio coche. En menos de 2 años, con la ayuda financiera de mi hermano Rui, que me dio un préstamo sin intereses, compré un coche rojo de segunda mano. No era un coche de lujo, pero para mí era un Ferrari. Era mi certificado de independencia, la prueba material de que no necesitaba a Ricardo. El primer fin de semana, metí a mis hijos en el coche. Llené el depósito y conduje hasta la playa, a 300 kilómetros. Nunca había conducido una distancia tan larga. Leo y Julia cantaban en el asiento trasero. Estaba agotada, pero libre. El último acto de venganza y fuerza colectiva. El ascenso de una mujer fuerte siempre incomoda a un narcisista derrotado. Meses después, mi coche, al que cuidaba como a un bebé, fue robado de la puerta de la escuela donde daba clases. La policía investigó, pero nunca lo encontró. Mis amigos y el abogado me dijeron que probablemente Ricardo había ordenado que lo robaran aún. Tenía contactos en el taxista y en círculos de traficantes. Fue su último grito. Un intento de robarme la libertad de movimiento. El dolor fue inmenso, pero la reacción de mi familia fue mi verdadera recompensa. Mi padre, ya anciano y con una salud frágil, vendió un pequeño terreno que conservaba. Mis hermanos y cuñadas contribuyeron. Me dieron el dinero para la entrada de un coche nuevo. Ese gesto, Gabriel, me enseñó que la fuerza de una persona no solo reside en su cuenta bancaria, sino en la red de amor que logra construir. No estaba sola. Con la ayuda de la terapia y mi recién descubierta fortaleza financiera, mi vida despegó. Compré mi propia casa, una espaciosa casa de 2 pisos,
con un patio trasero donde podía recibir a mis amigos. Pagué mis deudas, me gradué en literatura. Viajé al extranjero por primera vez. Solo yo y mis hijos. Ya no necesitaba un hombre que me validara, ni que me llevara a ningún lado. Hoy, soy una mujer de 47 años, con 2 hijos adultos, una carrera consolidada y un hogar que vibra con mi energía. Me convertí en fotógrafa aficionada. El lente de mi cámara me enseñó a enfocarme en la belleza y a no volver a ser la figura borrosa y desenfocada que una vez fui. Cometí el error de casarme con Marcos por segunda vez, años después. No era un maltratador, pero sí un egoísta empedernido. Pero esta vez me fui después de 3 años. No hubo lágrimas ni juicios eclesiásticos, solo la certeza: soy soberana en mi espacio y tú no me sirves. Gabriel, cierro esta carta con la verdad que me llevó 20 años. Aprender a sanar no se trata de encontrar un nuevo amor. Sanar se trata de enamorarse de la mujer en la que te has convertido a través de la lucha. Estoy completa. No necesito que nadie me complete. Con gratitud y paz, Elena. Gracias por mostrarnos que una red de apoyo y la independencia financiera son las primeras herramientas de defensa contra el abuso narcisista. Tu testimonio demuestra que la vida después del divorcio no solo puede ser buena, sino también plena. Si te identificaste con la experiencia de Elena, debes saber que no estás sola. Busca ayuda profesional y no comprometas tu paz. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuevas historias. Comenta abajo cómo has estado lidiando con las dificultades de una relación con un narcisista. Creemos una red de apoyo para otras mujeres.